Vamos a ver cómo se define el logaritmo complejo. Para eso primero vamos a utilizar las distintas definiciones de un número complejo. Se pueden escribir como parte real más parte imaginaria o también como en su forma, digamos, trigonométrica, donde acá aparece el módulo y este ángulo lo tenemos como el argumento. Son dos formas de caracterizar un número complejo, recordando siempre que i cuadrado es igual a menos 1 y que acá x e y son reales. Por lo tanto, ¿cómo vamos hacia el logaritmo complejo? Supongamos que nuestro complejo es distinto a 0 y que lo escribimos de la forma trigonométrica. Lo que nos interesa son las soluciones W complejas de e a la w igual z, z complejo también. Entonces, esto justamente es donde subyace la definición de logaritmo, por lo menos como lo tenemos en los números reales. Necesitamos los w que cumplan esto. Entonces, ahora para w lo escribimos como x más ii, como habíamos dicho. Y ahora, si igualamos e a la x más ii igual a z de la otra forma, r, e, y tita, es esto mismo escrito con w igual a esto y z igual a esto. Por lo tanto, la parte real, ¿no? Esto que tenemos acá es e a la x por e a la i. Si tomamos lo que queda real, podemos igualar ex igual a r, y lo que tiene que ver con la parte imaginaria, e a la i igual a e a la i tita. Con lo cual, de estas dos ecuaciones, la primera es una ecuación real, donde x tendría que ser nada más ni nada menos que el logaritmo real, es decir, log r es igual a x. Por otro lado, acá estamos igualando un coseno más seno, coseno más i seno. Por lo tanto, sabemos que esa igualdad solo se va a dar siempre y cuando el argumento sea tita más 2nπ. Es decir, si nosotros ponemos tita acá, por supuesto, estas dos cosas son iguales, pero además sabemos que, como acá hay funciones trigonométricas, siempre que tengamos 2nπ se vuelve a repetir y volvemos a tener la igualdad. Por lo tanto, si bien tenemos muchas soluciones con n en z, nos va a interesar una que va a ser la que llamemos logaritmo principal. Entonces, de todas las soluciones que tengamos EW igual Z, los Ws, ya dijimos que X era igual al logaritmo de R y I era igual a tita más 2nπ con n en Z, y también dijimos que esto venía de igualar e a la x más ii igual a un z que lo escribimos como r e a la i tita. Esto es z y esto que está acá es w. Por lo tanto, nos quedamos con el logaritmo principal, que va a ser la única solución que satisfaga que i, es decir, la parte imaginaria de w, vaya a estar entre menos pi y pi. Por supuesto que puede sonar bastante arbitrario esto, pero finalmente va a ser que nosotros tengamos un logaritmo para cada z. Esta ecuación va a tener una única solución, siempre con menos pi, parte imaginaria de z, y pi. Entonces este w ahora lo definimos como logaritmo de c, es un nombre que le ponemos, y su resultado viene dado por esto que dijimos acá. Si uno quisiera la solución general
de e a la w igual z, entonces uno tendría ya que considerar no solo el principal que definimos recién, sino además sumar un 2n pi i con n en z, donde lo decimos otra vez, log z es nuestro w y el w viene dado por x más ii, donde el x viene dado así y el i viene dado de esta forma. Es decir, en términos del z, a quién queremos que sea nuestro logaritmo, y ese z se supone que lo sabemos porque es al que le vamos a hacer el logaritmo y por lo tanto sabemos cuál es su módulo, cuál es su argumento. Y entonces este 2npi va a aparecer cuando acá pongamos 2npi, y entonces ya la parte imaginaria de este w va a tener que incluir también este 2npi. Pero como ya dijimos, esto de alguna forma se puede tomar como una convención. Ahora, el logaritmo complejo va a cumplir algunas propiedades que tiene el logaritmo real. Por ejemplo, si nosotros tenemos que w1 es el logaritmo de z1 y que w2 es el logaritmo de z2, entonces, ¿qué pasa con e a la w1 más w2? Esto es e al logaritmo de este más el logaritmo de este, con lo cual eso es lo mismo que poner z1, z2. Acá, por supuesto, ya nos estamos refiriendo al logaritmo principal. Cuando lo escribimos de esta forma, es la notación. Cuando solo aparece esto, tenemos el logaritmo principal y por lo tanto baja directamente el z, z1, z2 para cada uno. Y si bien lo que nosotros nos estamos refiriendo es que esto es e a la log z1 más log z2, esto es esto y por eso baja de esta forma. De hecho, otra forma de escribirlo es e a la log z1, e a la log z2 multiplicado, y de ahí pasamos a esto si se quiere. Pero ahora que tenemos la multiplicación, podemos aplicar logaritmo a ambos, de modo que al elevarlo a la e nos quede log z1, z2. Es decir, que va a cumplir las mismas propiedades que el logaritmo real, por lo menos esta propiedad. Si uno toma el logaritmo, digamos, general, por decirlo de alguna forma, entonces ahí uno va a tener que es la suma más 2n pi i. Es decir, que tomando esta definición con todas las soluciones, lo que hacemos es agregar un 2n pi i, si se quiere, uno para cada uno, y después lo generalizamos en uno solo, cambiando el n. No lo vamos a demostrar, pero acá el n no puede ser cualquiera. De hecho, en este caso, n puede ser menos 1, 0 o 1. Los mismos cuidados hay que tener con la propiedad de división y con la de potenciación. Por ejemplo, ¿qué pasa con logaritmo de menos 1 por i? Es decir, esto es logaritmo de menos i. Pero estamos multiplicando dos números, entonces en ese caso, según la fórmula que teníamos, esto tiene que ser logaritmo de 1, ya que es el módulo de menos i, menos o más el argumento, que en este caso va a ser menos pi sobre 2 por i. Recordemos, menos i es hacia acá abajo, así que menos pi sobre 2. Y a este y hay que multiplicarlo por i, porque esto era la parte imaginaria. Por lo tanto nos queda esto. Pero ¿qué pasa con la suma? Esto sería el logaritmo de menos 1 más logaritmo de i. Esto es igual a, por un lado, solo el logaritmo de menos 1, que sería logaritmo del módulo de eso, logaritmo de 1, más menos 1 tiene argumento pi. Y, es
decir, menos 1 está para aquel lado, eso es pi, más, ahora logaritmo de i, acá estamos poniendo logaritmo complejo, y ln acá el real. Entonces otra vez, acá tenemos ln1 porque el módulo de i es 1, más, y ahora el i es el que está apuntando para arriba, esto tiene argumento pi sobre 2 por i. Así que acá, ¿qué es lo que tenemos? Primero, logaritmo de 1 es 0, así que esto da menos pi sobre 2i. Estos dos se van y queda pi i más pi sobre 2i, que esto da 3 medios pi i. Y como podemos ver, esto es distinto a menos pi sobre 2i, que es lo que tenemos acá. Así que, como podemos ver en este ejemplo, no da igual. Para que nos dé igual hay que sumar a menos un medio 4 medios, es decir, 2. Por lo tanto, acá deberíamos poner un 1. Entonces, ¿por qué es que tenemos que agregar esto? Es por el argumento. Uno tiene para cada número complejo el argumento principal, arg z, donde este está justamente entre pi y menos pi. Y lo que ocurre justamente es que este argumento principal, si nosotros queremos ver cuál es de una multiplicación z1, z2, entonces esto es el argumento de z1, el principal, más el argumento de z2, más 2pi, vamos a escribirlo de esta forma, n más, si uno hace de z1 sobre z2, entonces uno tiene que esto es argumento de z1 menos argumento de z2 más 2pi n menos, ambos tenemos que definirlos, n más menos es igual a menos 1, 0 o 1, como habíamos dicho, este n más que estaba entre estos números, menos 1, 0, 1, pero específicamente va a depender de dónde tengamos el argumento principal. Si el argumento principal de z1 más o menos, acá referido a cada uno, más menos argumento de z2, esto es si es mayor a pi, 0 va a ser si estamos entre, acá pongámoslo, es lo mismo, es argumento de z1 más menos argumento de z2, menor o igual a pi, y 1 es si argumento de z1 más menos argumento de z2 es menor o igual a menos pi. Recordemos que estos son argumentos principales, por lo tanto, esto está fijo. Se puede pasar de pi o de menos pi, pero cada uno de estos no. Por lo tanto, es simplemente la suma o la resta lo que se pasa. Y entonces, según cómo sea el n, nos va a quedar la igualdad. Tenemos también una fórmula para el argumento principal de z a la n. Uno esperaría que sea n por arg z más 2pi n minúscula, esto hay que definirlo, va a ser igual a 1 medio menos n 2pi arg z. Entonces, esto va a valer, pero otra vez el argumento principal de z va a estar involucrado en la fórmula de este n, que también depende de quién sea la potencia. Esto es lo que cumple para el argumento principal, y el argumento principal está metido en el fondo, en el logaritmo principal, y entonces todas esas reglas deben manifestarse en estas propiedades, tanto la de suma como la de multiplicación, como la de la potencia.